Hola, queridos alumnos y amantes de la lengua y de la literatura en general. Hoy estoy aquí para hablaros de unas oraciones... Pero antes a lo mejor tenía que compartir un pensamiento con vosotros. Fijaos, este profesor que veis aquí no aguanta el confinamiento. No lo aguanto. Fijaos, en esta oración, este profesor que veis aquí no aguanta el confinamiento. Tenemos una estructura ligeramente distinta a la que hemos estudiado hasta ahora. Tenemos una oración completa. Este profesor no aguanta el confinamiento. Y como una cuña dentro de ella, justo al lado de un sustantivo, del sustantivo confinamiento, se nos ha colado una oración que veis aquí. Esa oración empieza por un qué. Entonces podríamos pensar que es una oración sustantiva. Pero si hacemos la prueba, no nos va a salir. Este profesor, eso, no aguanta el confinamiento. No tiene sentido. Además que no es una conjunción coordinada. Si repasamos coordinante, si repasamos toda la lista, vamos a ver que no lo es. Entonces, esta oración que veis aquí tiene que ser una oración distinta. Una que hasta ahora no hemos estudiado y que vamos a estudiar ahora, que para eso estoy aquí, que son las oraciones subordinadas adjetivas. Uy, uy, uy. Que me vibra el móvil, perdonad. Ya sabéis que no suelo hacer esto en las clases, pero es que... A ver. Oh, es Borges. Ah, vale. Sí. ¡Joder! Es curioso. Pues lleva ya muchos años muerto, pero el tío está a la última en tendencias lingüísticas. Me dice que las oraciones subordinadas adjetivas ya no se llaman adjetivas, que se llaman oraciones subordinadas de relativo. Si alguna vez oís hablar de subordinadas adjetivas, o si alguna vez lo digo yo, es lo mismo. Pero ahora se les llama oraciones subordinadas de relativo. ¿Por qué? Porque todas ellas empiezan por un determinante, o pronombre, o adverbio relativo. ¡Bien! Ya tenemos la primera característica, título grande, recuadrado, oraciones subordinadas de relativo. ¡Bum! Primera característica, todas empiezan por un determinante, o pronombre, o adverbio relativo. ¿Y qué es esto? Pues en realidad ya tendríais que saberlo, porque los pronombres relativos y determinantes relativos se ven en segundo de la ESO, en tercero, en cuarto, en primero de bachillerato, así que deberíais saberlo, pero... lo vuelvo a recordar, son pronombres, es decir, palabras que sustituyen a un nombre. Ese nombre aparece siempre delante de él. Normalmente justo delante, pero a veces un poquito más adelante. Y como aparece delante, se llaman, ¡oh, sorpresa!, antecedente. O sea, que los pronombres relativos son palabras que sustituyen a un nombre que aparece delante de él, que se llama su antecedente. Estos pronombres toman su referencia de este pronombre, es decir, se refieren a la misma cosa. Vale. Y se relacionan con él, de ahí su nombre, pronombres relativos, son correferenciales. Si una cosa se refiere a un jardín, el pronombre relativo se referirá también a un jardín. Si hay un sustantivo que se refiere a una persona, pues el relativo se referirá también a esa persona. Y además sirven, además de para repetir a un pronombre, sirve como nexo para introducir un tipo de oraciones, que son las que estamos viendo ahora, las oraciones de relativo. Además tiene una característica especial, y es que tienen una función, podríamos decir, triple. Por una parte, copian al nombre que aparece delante de él, al antecedente, se refieren a él. Por otra parte, introducen, sirven como nexo de una oración de relativo. Y además van a cumplir una función sintáctica dentro de la oración de relativo. Fijaos qué curioso. Bueno, segunda característica o segunda cosa que tenemos que ver. Si hemos dicho que todas empiezan por un pronombre o determinante o adverbio relativo, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son estas formas. Y nos las tenemos que aprender de memoria, porque no son tantas. Fijaos, hay un solo determinante relativo, cuyo, en todas sus formas, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Lo único raro del determinante cuyo es que es un determinante relativo
y posesivo. Indica posesión y además funciona como pronombre relativo. Las personas cuyos hijos tienen menos de 5 años están desesperadas ahora. Fijaos, las personas cuyos hijos tienen menos de 5 años. Esa sería la oración de relativo. ¿Cuyos? ¿A quién se refiere? A personas, que es su antecedente, el nombre que va delante de él. Pero además indica posesión. Dice que los hijos de los que hablamos después son de esas personas. Este determinante, lo malo que tiene es que no se utiliza nunca en la lengua informal, solo en la formal. En la lengua informal aparece un proceso que se llama el quesuísmo, y viene el nombre del hecho de que se sustituye, hemos dicho que es relativo y posesivo, pues se sustituye por un relativo y por un posesivo, por quesu. Fijaos, las personas cuyos hijos tienen 5 años ahora están desesperadas. Las personas que sus hijos tienen 5 años, así es como solemos hablar. Es una incorrección, hay que evitarla. La podéis decir todo lo que queráis, mientras que se os entienda, no pasa nada. Pero cuando estéis hablando en un entorno formal o cuando estéis escribiendo, tenéis que daros cuenta de que siempre que vayáis a poner que su, en lugar de ello vais a poner cuyo. Bueno, pues este es el único determinante relativo. Hay varios pronombres relativos. Tenemos el cual y todas sus variantes. El cual, la cual, los cuales, las cuales. Vamos a probarlo. La persona la cual vino ayer era mi amiga. La persona era mi amiga, oración principal. La cual vino ayer, colada ahí dentro, oración de relativo. Bien. El que, la que, los que, las que. El que y todas sus variantes. Ese chico, el que estoy señalando, es mi amigo. Fijaos, oración principal, ese chico es mi amigo. Dentro, ¿cuál se ha colado? El que estoy señalando. Empieza por un pronombre relativo, el relativo el que. ¿Quién? Y su variante plural, ¿quiénes? Los alumnos o aquellos alumnos quienes llegaron tarde tuvieron una sanción, ¿vale? Y luego me queda el pronombre relativo que más se utiliza, que es que. El chico que vino ayer era mi amigo. Fijaos, aquí tenemos un problema, y es que puede ser hasta 3 cosas. Cuando lleva tilde, que con tilde, es un pronombre interrogativo o exclamativo. Lo vimos en un vídeo que tenéis aquí abajo al hablar de las sustantivas. Que puede ser una conjunción completiva, que se llama, y también va a formar oraciones sustantivas, lo tenéis aquí abajo. Pero que también puede ser un pronombre relativo. ¿Cómo lo distingo? Pues muy fácil. Si una oración introducida por que es una oración sustantiva, se va a poder sustituir por eso. Si una oración introducida por que es de relativo, no se va a poder sustituir por eso. Pongo 2 ejemplos. Le dije que estaba harto del encierro. Yo le dije eso. Perfecto. El encierro que nos han impuesto me come la moral. El encierro, eso, me come la moral. No, no funciona. Eso quiere decir que esta es de relativo. Otra manera de distinguirlos. Cuando que es un pronombre relativo, se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Fijaos, el encierro, el cual nos han impuesto, me come la moral. Ahí se puede sustituir porque es un pronombre relativo. Él me dijo que vendría mañana. Él me dijo el cual vendría mañana. No tiene sentido. Eso quiere decir que no es un pronombre relativo. Luego tenemos adverbios relativos. Y estos son dónde, cómo, cuánto. Y tenemos uno muy dudoso que yo sigo sin verlo, pero lo voy a decir, que es cuándo. Repito, dónde, cómo, cuánto y cuándo. Todo cuanto quiero hacer es irme a una discoteca. Todo lo cual quiero hacer es irme a una discoteca. Ahí tenemos una de relativo. ¿Dónde? Es un adverbio relativo que indica lugar. El lugar donde querría estar ahora es una playa. El lugar es una playa, oración principal. Donde querría estar, oración de relativo. Bueno, pues ya sabemos muchas cosas. Sabemos que las oraciones de relativo
siempre empiezan por un relativo. Sabemos cuáles son estos relativos, los tenéis en cualquier libro, los tenéis en internet, pero los repito. Cuyo, cuya, cuyos y cuyas, que cuando equivale a el cual, la cual, los cuales, las cuales, el cual y todas sus variantes, el que y todas sus variantes, quién y su variante quiénes, dónde, cómo, cuánto y cuándo. Esos son los relativos, no hay más. Entonces, estamos otra vez, no me entran, profe, las oraciones de relativo. No, apréndete, estúdiate los pronombres relativos y determinantes y adverbios y ya sabrás reconocerlas, ¿vale? Bien, hemos dicho que siempre se refieren a un elemento de la oración principal que es su antecedente. El antecedente siempre tiene que ser un nombre, un sustantivo. Y de aquí se desprende, chan, 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 su tercera característica, o segunda, según lo veamos, que es su función. ¿Recordáis que la gramática tradicional las llamaban adjetivas? ¿Por qué? Porque siempre funcionan como un complemento de un sustantivo. Repito, la función de las oraciones de relativo siempre es la de complemento del nombre. ¿De qué nombre? De su antecedente, el que va en la oración anterior. Y siempre, ojo, en el análisis sintáctico van a estar dentro del sintagma nominal que forma, cuyo núcleo es su antecedente. Repito la oración del principio. El profesor que veis aquí está harto del encierro. Comienzo a analizarla. Separo verbos, busco nexos, el nexo es qué. Me doy cuenta de que es un qué de oración relativa. El profesor, eso está harto del encierro, no tiene sentido. El profesor, el cual veis aquí, está harto del encierro, eso sí tiene sentido. Entonces señalo que veis aquí es una oración subordinada de relativo. Y ya puedo poner complemento del nombre. ¿Cuál es el antecedente de ese qué? Si yo digo el profesor, el cual veis aquí, ¿a quién se refiere el cual? Pues se refiere a profesor. ¿Cómo puedo probarlo? Porque son correferenciales. Si cambio de singular a plural una de las formas, va a cambiar la otra. El profesor que veis aquí está harto. Los profesores, perdón, el profesor el cual veis aquí está harto. Los profesores el cual veis aquí, no. Los profesores los cuales veis aquí. Son correferenciales. Ahora, ¿cómo analizo esta oración? Pues ya he localizado la subordinada de relativo. Ya sé que es complemento del nombre. Ahora tengo que dejarla e irme a la principal. El profesor que veis aquí está harto. ¿Cuál es el verbo de la oración principal? Está. Lo pongo como verbo copulativo. Busco el sujeto. ¿Quién está harto? El profesor. No. El profesor que veis aquí. Porque siempre que haga un sintagma nominal cuyo núcleo sea profesor, tengo que incluir la oración subordinada de relativo. Entonces ya puedo separar el profesor que veis aquí, el profesor que veis aquí, sintagma nominal sujeto. Está harto, sintagma verbal, predicado nominal. Analizo por dentro, verbo copulativo, está harto, sintagma adjetival, atributo. Y ahora me pongo a analizar el sujeto. Y veo el determinante, profesor, núcleo, al mismo nivel que podría poner un adjetivo o un sintagma preposicional, voy a poner la oración subordinada de relativo, complemento del nombre, que veis aquí. Y ahora tengo que analizarla por dentro. Y para eso tengo que tener en cuenta, volveremos a esta oración, la siguiente característica, la última que voy a explicar ahora, que es que el pronombre relativo, ya lo dije, siempre tiene una función interna a su oración. Es decir, cumple una función de nexo respecto de la oración principal, pero además va a tener una función sujeto, complemento directo, complemento indirecto, si tiene una preposición, término de la preposición, dentro de la oración subordinada. Vamos a ver esta. El profesor que veis aquí está harto. Ya lo he analizado casi toda. Me voy al sujeto. El profesor. Ahora ya solo me faltaba por analizar la oración subordinada de relativo. Me voy por dentro. Que veis aquí. Señalo el verbo. Veis. Busco el sujeto. ¿Quién veis aquí? El profesor. ¿Qué elemento de la oración se refería? Uy, se me quedó un anillo.
¿Qué elemento de la oración se refería al profesor? El pronombre relativo. Entonces, ¿debajo de qué pronombre relativo pongo nexo, una barra y a la vez pongo sintagma nominal sujeto? Todo lo demás, veis aquí, es el sintagma verbal, predicado verbal. Veis núcleo y aquí complemento circunstancial del lugar. Fijaos, tenemos un truco para ver la función del pronombre relativo dentro de su propia oración. Y es hacer lo siguiente. Una vez que aíslo una oración de relativo, la copio aparte o la pienso aparte. Sustituyo el pronombre relativo por su antecedente y miro qué función tendría el antecedente en esa oración. La misma función que tendría el antecedente es la que va a tener el pronombre relativo. Fijaos, el profesor que veis aquí está harto. Que veis aquí es la oración de relativo. La copio aparte, que veis aquí. ¿A qué sintagma nominal se refería qué? A el profesor. Pues voy a construir una oración que sea el profesor veis aquí. Voy a hacer las pruebas. ¿Quién es veis aquí el profesor? Vosotros. Sujeto omitido, vosotros. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Dónde veis al profesor? Aquí. Complemento circunstancial del lugar. ¿Qué veis aquí? Al profesor. Le falta la A, pero lo tenemos ahí. Entonces, el profesor sería el complemento directo. Pues ojo, porque entonces, en el análisis de la oración de relativo, cuando lleguemos al qué, vamos a poner nexo, una barra, complemento directo. Bueno, no es tan difícil. Repasad bien todo lo que acabo de decir. Pasadlo a vuestro cuaderno. No sirve con escucharlo. Id parando el vídeo, lo vais viendo, vais pasando a vuestro cuaderno, vais copiando y analizando según estoy explicando la oración a la que me refiero, ¿vale? Y después miráis si lo tenéis claro. Si no lo tenéis claro, ponedme comentarios, que para algo están. Y si lo tenéis claro, o si os ha parecido bien mi outfit, o si os gustan mis anillos, o si os parece que lo he explicado bien, dadme un like. Leche, que no dais un like nunca. Me faltan cosas por decir. Os he explicado ya lo más importante, os he dicho cómo analizarlas. Me falta por explicar los tipos de oraciones de relativo. Eso lo voy a hacer en un segundo vídeo que...